buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el último programa de esta temporada. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les queremos plantear como primer elemento para la reflexión y el debate el pleno del Ayuntamiento de Cádiz, que después de un mes y medio consiguió aprobar el régimen de sesiones, la organización y sobre todo el número y retribución de los concejales liberados, el número y retribución de los asesores, las dietas o indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados y la asignación a los grupos municipales. Al final el Partido Socialista votó junto con Ganar Cádiz y por Cádiz si se puede, y ahí se fraguó la misma mayoría que permitió la elección de José María González como alcalde y de alguna manera ha permitido que pueda echar a andar el ayuntamiento. Se han elegido también a los integrantes de los distintos consejos de administración de las empresas municipales, de Cádiz Conecta, EMASA, Eléctrica de Cádiz, Aguas de Cádiz, Cádiz 2012, Onda Cádiz, y también los representantes del ayuntamiento en el consorcio Bahía de Cádiz y en el consorcio de la Zona Franca. Me parece que no se me ha olvidado ninguno. ¿Cómo veis un poco? Pues yo, muy brevemente, me avanzo para escuchar a Rafael, ¿no? Yo, para mí, hay un mensaje rotundo. Aquí solamente se va a aprobar lo que quiera el PSOE. Sin el PSOE, el grupo que gobierna la ciudad de Cádiz no puede sacar nada adelante. Hasta que el PSOE no le da sus votos, no sale adelante nada. Por lo tanto, no entro en el desarrollo de la materia, pues luego comento, pero está claro que como pórtico, aquí no se va a hacer nada sin que el PSOE le dé la bendición. O sea, los 5 concejales del PSOE, desde el no gobierno, van a gobernar la ciudad de Cádiz. Bueno, entonces, por seguir esa línea, parece que han escuchado bien a don Rafael Garófano y que se han puesto las Está pilas. convirtiendo en un gurú, Rafael. Claro, porque tú lo has dicho en bastantes ocasiones. Y creo que además debe ser así porque, siendo una situación tan anómala como la que estamos viviendo, el Partido Socialista se convierte en el que realmente tiene la responsabilidad de que los temas importantes de la ciudad tengan que pasar por él, y lo que él acuerde estará el ciudadano fijándose. No, yo me parecía que el escenario que yo había un poco intuido de lo que iba a suceder, pues sucedió, y con una representación muy clara el otro día en el último pleno. A mí me gustó bastante la actuación del portavoz del Partido Popular, porque el cuidado versallesco de las sombras que podía crear alguien, de que se iban a mantener unas formas y tal y cual, esa sombra desapareció enseguida y se pasó a la realidad, a la cruda realidad del debate político con, vamos, una claridad total, ¿no? Y el PSOE, ese PSOE que va con la culpa a cuestas de ser el responsable para unos, el culpable para otros, de que el alcalde que tiene en la ciudad de Cádiz, el equipo de gobierno, sea el que es, pues naturalmente eso también obliga a unos acuerdos y a que sea el partido que va decidiendo un pleno tras de otro los grandes temas, ¿no? Claro, la responsabilidad es grande porque, para bien o para mal, con buen sentido, pues la población puede mirar al PSOE a ver qué hace en cada uno de los grandes temas que bien o plantea el equipo de gobierno, o si no lo plantea el equipo de gobierno, el PSOE lo pone encima de la mesa. Es decir, que es una situación que puede darse si el equipo de gobierno no considera que haya algún tema que deba plantearse, o considera que no es importante o no es prioritario o tal. El PSOE le puede obligar a que asuma su forma de ver determinados asuntos, o lo puede llevar directamente a pleno y el equipo de gobierno y el alcalde corren el riesgo
de quedar en el ridículo de la minoría por no haber aceptado una mayoría de hechos, rompiendo otra cosa que yo dije aquí que a mí me parece interesante, rompiendo el concepto de equipo de gobierno y oposición. En Cádiz decir oposición es decir muy poco. El otro día se vio con un portavoz muy duro, que no dejaba pasar una, con experiencia, con conocimientos. Esa es la oposición. Y el PSOE es otra cosa, es el tercer grupo, que establece equilibrio, que tiene que ser el que vaya negociando y sacando los temas de la ciudad, ¿no? Y el otro día hubo una representación bastante buena de lo que va a ser toda la legislatura, ¿no? Es curioso porque nosotros hablamos espontáneamente, no traemos, no nos preparan un, ¿cómo le llaman? Un argumentario. No, argumentario. Nosotros venimos aquí libremente, ¿verdad? Y somos personas individuales, responsables. Pero es curioso, Rafael, que tú has metido en el mismo tracto narrativo, en el mismo discurso, dos conceptos y le has dado a los dos lo que vale para A, vale para B. Ha hablado de responsabilidad y de culpabilidad, sí, pero sí, como las dos caras de una moneda. No, sí, es la realidad. Cuando lo veas en la tele... No, Enrique, no, pero es que según he hecho dos juicios, según se ha visto y juzgado por distintos sectores de la sociedad. Por distintos sectores, o sea, hay sectores desde la sociedad que sea el culpable de que esté quien esté y otros el responsable, ¿no? Yo creo que son... Manuel, vamos a ver, yo... lo que a ti te queremos escuchar también, ¿eh? No, sí. yo lo que veo en esto es que el sistema que se ha escogido cuando no se tiene mayoría, lógicamente se tiene 10 de 27 y quitando que ha habido un grupo que te ha apoyado a ser investido, tienes que tener, es evidente, una relación especial con ese grupo. Tienes que tener una relación especial. Ahora, en política, ¿cómo se establecen las relaciones especiales? A través de algún tipo de acuerdo que no anticipe a qué se piensa hacer en el tiempo, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué hace el ciudadano en Sevilla con la candidata? Se ponen de acuerdo en 60 y tantas medidas y a cambio de eso, de que esas medidas se vayan desgranando y se cree una comisión para ver si esas medidas se van a tener en cuenta dentro de la acción de gobierno del PSOE, pues yo apoyaré o no apoyaré a esa candidata. Porque lo que ahora mismo está haciendo el PSOE aquí es una cosa que se presta a mucha improvisación. Es decir, el PSOE en los próximos 4 años, que tiene que hacer de oposición, pero no solo de oposición, porque tiene que corresponsabilizarse con el alcalde al que le ha dado la investidura, tendría que acordar con el equipo de gobierno una serie de medidas que crea que son importantes para Cádiz y que habría que llevar a cabo. Y esas medidas, controlarlas para ver, porque si no, el sistema ¿cuál es? Que yo voy al pleno y allí llevo propuestas que serán coherentes o incoherentes con el tema. Lo llevo a la Junta de Portavoces, da igual. Es que sería bueno que en Cádiz se supiese que en qué está dispuesto el Partido Socialista a apoyar al equipo de gobierno en eso. En qué no está dispuesto a pasar y por tanto no es la sorpresa de que va a votar en este pleno el PSOE. ¿Qué va a hacer? ¿Va a votar cosas de esto? ¿No va a votar? ¿Votará unas cosas? ¿Votará otras? Pero al final, ¿la foto cuál es? ¿La foto cuál es? Y yo creo que al final sería conveniente que aquellos temas en los que crean, que son importantes, que deban de ponerse de acuerdo ahí. Y ya hablando en el fondo un poco de la cuestión de lo que hay. La política de siempre, es decir, los que venían a establecer criterios de esa nueva política, esa nueva forma de hacer política, pues para mí una nueva forma de hacer política es entender que la oposición es necesaria, la oposición no es un estorbo y por tanto hay que dotarlo de medios humanos y económicos suficientes para que desarrolle una labor que tiene que desarrollar y luego controlar que eso se haga así. Es decir, yo no le voy a dar los medios para que luego la gente, como ocurre muchas veces en Diputación con los grupos, pues la gente no aparezca. Porque a mí eso me parece que no es así. Porque el equipo de gobierno ya tiene una prima en los asesores que dice que va a tener
desde mi punto de vista, excesivo, más luego todo el funcionariado que tiene a su disposición. Y la oposición muchas veces que se le ningunea hasta el caso de que los despachos no están dotados, no tienen medios, el acceso a los funcionarios pues no siempre es así. Pues yo me hubiese gustado que no haber hecho todo el ahorro, diríamos, hacerlo recaer en los grupos de la oposición, porque eso es lo que se ha hecho siempre. Todos nos hemos quejado, los que hemos estado en la oposición, y yo he estado en la oposición prácticamente toda mi vida, de que se nos trataba de forma absolutamente muy desproporcionada en relación a los, a los equipos de gobierno. Con ese tema hubo una reclamación en el Pleno de Ciudadanos que decía que, aunque cuantitativamente su proporción a lo mejor le llevaba a no tener un funcionario de empleo tal, pero que había una sentencia que era favorable a que todos los grupos lo tuvieran independientemente del número de concejales, y que si no se lo concedían, pues podían ir incluso al contencioso porque tenían muchas posibilidades de sacarlo. Creo que esta mañana ha habido una reunión de portavoces donde el alcalde ha comentado que se está haciendo un estudio y se ha encargado un informe y tal, y yo creo que se lo terminarán concediendo porque sería bueno que se lo concediera. Respecto a los nombramientos de representantes de los partidos en las empresas públicas y tal, hay una cosa que no me ha gustado. Yo creo que deberían ser los concejales los que ocuparan también, sobre todo los concejales de la oposición, que no tienen que estar en la brega del trabajo diario y tal, debían ser los concejales los que estuvieran en las empresas públicas y tal. Y me da la sensación de que es un poco repartir a concejales que se han quedado fuera y a personal del grupo que participa en el comité local del partido y tal. Es un poco unas dádivas que se dan, porque esos sitios tendrían que ser o gente experta que pertenecen a un partido, que el partido tiene confianza en su trayectoria política o ciudadana o tal, y entonces lo nombra para ponerlo, o un concejal. Y esa otra opción no me parece que sea muy adecuada, la verdad. Y luego, la propuesta, de todas formas, lo que no se ha explicado suficientemente, aunque es producto de un acuerdo, todo el mundo, lógicamente, tiene que ceder de aquella primera propuesta de que decidámoslo en una asamblea, vamos aquí todo el mundo y que la gente nos diga qué es lo que hay que hacer. A lo que ha ocurrido, pues hay una diferencia. Y la diferencia que da, bueno, pues el ejercicio normal de la actividad política que no puede hacerse en asamblea. Pero está de la propuesta inicial del Partido Socialista, que en el asunto económico ahorraba, o decía que ahorraba al ayuntamiento un dinero, a la que luego se aprueba con sus votos, hay una diferencia muy considerable, que desde mi punto de vista no ha sido suficientemente explicada. Manolo, yo creo que es peor. Es decir, el PSOE, hasta físicamente, es decir, hasta físicamente la Diputación está en la ciudad de Cádiz. Y en la ciudad de Cádiz, el equipo municipal del ayuntamiento, lo que diga, tiene el inmediato reflejo en lo que hace el PSOE en la Diputación. Y entonces las exigencias que ponen el ayuntamiento se pueden convertir en agua de borrajas, absolutamente, por el reflejo de lo que inmediatamente se hace en la institución, físicamente a 500 metros, donde el Partido Socialista, como partido mayoritario, ha hecho otras cosas, ha hecho otros repartos con otros criterios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tiene que tener muchísimo cuidado para... Es que puede ser un ridículo muy notable, ¿no? Entonces... Me gustaría comentar lo que has dicho. Tú lo has dicho ni siquiera con amargura, sino con realismo. A mí me ha provocado oírte una reacción, porque a lo mejor yo soy un poco más visceral, ¿no? Eso que dice de la oposición, es que eso debería estar regulado ya. Es que llevamos 30 años de democracia, ¿no? Desde 1970, no sé el magistrado José María González, alcalde de Cádiz, que se permite legitimar el reinado de Juan Carlos I, si me daría la razón o no, pero vamos, no sé la fecha en que José María González establece el principio de la democracia española contemporánea, pero bueno, lo que sea, si son 30 o si son 3 meses, lo que diga. Pero hombre, lo que tú has dicho de la oposición, eso debería estar regulado. No es que un
un representante político de la oposición, un elegido por el pueblo, vaya a los funcionarios, porque los funcionarios están trabajando, pero debe haber cauces a través de los jefes de los funcionarios, de los departamentos. Es decir, ahora que tendría que haberse establecido un procedimiento por el cual la oposición tenga la información palpitante, porque, perdona, es que una ciudad, un pueblo, un ayuntamiento de pueblo, no es un Estado que tiene zonas de sombra, zonas de secreto para defensa del Estado, que tiene la inteligencia, no. Un ayuntamiento es A, B, C, D y E. ¿Por qué tiene que haber secretos sobre lo que se está trabajando? Sí, mira, es que eso es... Tú lo dices, lo has dicho con una dulzura y con una en cierto modo, de amargura. A mí me provoca una reacción bastante fuerte, vamos, ¿no? Es que me parece injusto. Mira, es un tema que dice mucho de la falta de madurez y democrática en este país. El desfase entre los medios, tanto humanos como de todo tipo, que tienen los gobiernos y la oposición, es un tema, una asignatura pendiente de solucionar en este país. Y además afecta a todos los grupos. Yo por eso decía que esperaba que esa nueva forma de hacer política hiciese avanzar la importancia que tiene el ser oposición. Por ejemplo, cada vez que se habla de las comisiones de investigación en el Parlamento, y yo he sido miembro de 3 de ellas, y además algunas muy importantes como el caso Ollero o el caso Doñana, las comisiones de investigación, si tienen que seguir dependiendo de la documentación que tú le pides al que quieres investigar, eso no sirve para nada. En el Congreso de los Estados Unidos, en Alemania, los grupos parlamentarios tienen los medios suficientes como para encargar ellos propiamente, por ejemplo, sondeos ante lo que una ley va a tener de repercusión o no va a tener. Es que la Cámara se constituye como en un tribunal de última instancia, de última apelación, etcétera. La Cámara. Entonces, por ejemplo, en eso pues yo creo que esa cicatería con la que se trata a la oposición, en la que muchas veces tienen que mendigar tener un despacho o los medios suficientes. Tú hablas de la Cámara, de la no Cámara es el caso, Legislativa. No es el caso de José María González en la Diputación. No, y ahora, por ejemplo, en ese tema, en el tema de la Diputación, sí quería, aunque fuese brevemente. Yo creo que no puede haber, diríamos, dos éticas en un mismo grupo, en una misma persona. Es decir, una persona puede cobrar 60 y tantos mil euros en la Diputación y aparecer solo al Pleno. Los portavoces de la Diputación de los grupos de oposición, en este caso el grupo al que pertenece el alcalde, pues va a tener una representación de una persona en la Diputación, que es él. ¿Qué tiempo, supongo yo, que va a dedicarle a la Diputación? Cero. Y entonces, encima van y sin embargo va a tener una retribución de él, como persona, de 60.000, 60 y tantos mil euros. Y además diciendo, que a mí me parece una cosa increíble, es que no va a cobrar del ayuntamiento, va a cobrar de la Diputación, como si eso fuese algo que alivia el criterio. Con los argumentos que emplea el delegado de Hacienda, que ha empleado contra 2 concejales de un modo absolutamente... para echarlo, porque era mentira. Pero eso vale en este caso para el portavoz de Podemos, en este caso, que es él, como para los demás. Es que no puede haber una moral que parece que no rige en la Diputación, en el que yo me desprendo de toda esa serie de principios que yo hago, y luego me voy al ayuntamiento y yo digo, la oposición para venir aquí un día nada más para que le voy a pagar dinero. ¿Cuánto tiempo va a ir a la Diputación? Míralo de este modo. Un segundo, míralo de este modo. Dice, bueno, yo solamente quiero cobrar netos 1.880, que es lo que yo ganaría tal, ¿no? Pero la Diputación me da 60.000 y yo la diferencia la entrego, ¿no? No admita usted que la Diputación le dé el dinero, que le dé solamente lo que usted quiere, no. Debe usted los 60.000 que yo voy a emplear en solidaridad a quien me dé. Entonces usted es responsable de todo lo que gana. Por supuesto. Y usted no me habla a mí de que yo... No, usted gana... Es como si yo gano 100.000 y lo dedico... Yo creo que lo que estamos hablando, sobre todo de la subvención a grupos y tal, esto está basado en algo que no se dice, pero que es la realidad, que se ha hecho siempre, que es la financiación de los partidos también a partir de ello. Es decir, como nunca ha sido, claro, como no ha habido la suficiente valentía para decir la política cuesta tanto, tal, a los partidos se da tanto. No, entonces, ¿cómo se han financiado? A través de los grupos de Diputación, del Parlamento, que sabemos, por la misma ejemplo lo tienes en que lo que estaba diciendo Rafael, hay una composición de órganos dentro de las empresas públicas
y dice, ¿quién se quedó fuera? ¡Bum! ¿Quién estaba en la sede que no tiene ahora? Entonces, al final vuelve a ser un reparto del contento interno partidista. Y por otro lado, como yo soy defensor de que la administración tiene que intervenir a lo menos posible, lo menos al político, tiene que poner una guinda en una maquinaria que debe funcionar. Como buen liberal. Claro, pero eso tendrá, lo que ustedes decían vosotros, llegará, no sé si lo veremos nosotros, pero llegará el momento en el que tenga que ser. Mire usted, según los presupuestos de cada sitio, habrá un porcentaje para grupos, para alcaldes, tasado, y usted sabe que le toca gobernar Cuenca y sabe que tiene esto, o que si es Cádiz y tal y cual, y que posiblemente habrá que actuar como la empresa privada, que todas las mejoras serán en base a la situación, porque claro, dices, ¿qué pasa? Esto es como los administradores concursales, o sea, hay algo que es horrible, o sea, le va mal a un empresario, no puede seguir adelante y hay una ley concursal que mete a unos señores que se lo llevan y la empresa la destrozan. Pues tú no puedes permitir que un ayuntamiento, por ejemplo, que esté en bancarrota, a lo mejor los que estén, pues tendrán que cobrar muy poco o nada. Pero claro... Pero es lo que yo he dicho a Manolo ante Emilio, o he dicho es que si no... Si usted quiere cobrar 1.880 euros netos, usted cobre eso. No cobre usted 60.000 euros y usted se dedica luego a repartir. Yo soy el que reparte. No, usted trabaja por una administración. Si usted quiere eso, que la administración administre ese fondo al que usted renuncia. Sí. Porque entonces usted no renuncia. Claro, pero es que usted no renuncia. Usted me está contando una pamema. Pero a los efectos reales, lo que te están dando es una cantidad para financiar, que tú puedes decir, que no, pues tú le das de menos los pequeños pueblos de la sierra, porque no los tiene, claro. Claro, porque evidentemente, como ha dicho bien Rafael, hay que tener cuidado con las propuestas que se hacen aquí, que a 500 metros hay otra totalmente distinta. Sí, mira, con este asunto, por hacer un poquito de historia, ¿no? Venimos de un principio que llegó con la nueva democracia española, que fue el municipalismo. Exacto. Vosotros lo sabéis, tenía mucha fuerza, la autonomía de los ayuntamientos, el poder cercano a los ciudadanos y que esa cercanía les hacía una institución muy respetable y autónoma de otros poderes. Eso duró poco. Bueno, no. Duró poco. Mira, yo recuerdo que cuando yo estaba en la corporación municipal y llegaba el asunto de ponernos los sueldos, a mí yo decía, ¿será posible ponernos nosotros los sueldos? Claro, yo que vengo de la administración, es una cosa que era chocante al máximo. Y siempre reclamábamos, hombre, ojalá hubiera una norma del Estado que dijera la población por número de habitantes le corresponde esto, y el sueldo y dos o tres tipos de tareas en función de y ha venido después de 25 años o de 30 años ha venido unos topes de máximo y mínimo en función de las poblaciones y tal, y eso a nosotros, bueno, pues a lo mejor todavía hay que dar algún pasito más en la regulación de los esas asesores, formas, por ejemplo, del municipalismo. ¿Cuántos asesores? Dependiendo. Claro, lo único que pasa es que el municipalismo estaba tocado del ala cuando aquella autonomía que se le quería dar para que fuera más cercano a los ciudadanos se convirtió en, como están más trincados por los intereses de los ciudadanos, pues hacen el elemento clientelar de hacer los mamarrachos más gordos porque después tienen que buscar los votos de los que inmediatamente tienen al lado. Es decir, que el municipalismo se convirtió en un sinónimo de la puerta que explica la corruptela en los ayuntamientos, ¿no? Eso ha sido un tema muy fuerte. Tenemos que concluir aquí el primer bloque y volvemos dentro de un momento.